La primera pregunta es, ¿cómo se sintieron al saber que yo iba a nacer? Muy felices, ya que tú eras nuestro primer hijo del matrimonio y estábamos bastante ilusionados y a la vez emocionados. ¿Recuerdas cómo estaba el día en que yo nací? Llovía, hacía sol, nublado, despejado, hacía frío, caliente. Ya, tú naciste a las 6:30, cuarto a las 7 de la noche. Estaba el frío, estaba normal. ¿Quiénes fueron los primeros en conocerme? A ver, los primeros en conocerte, obviamente mamá, papá, tu abuelita Rosa, Sayuri, Oliver y ¿Cómo fue el camino al hospital? el camino al hospital fue a las 7 de la mañana porque el parto de tu mami lo decidimos inducirlo. Entonces, a las 7 de la mañana ella le internaron en la clínica San Agustín y de ahí todo el día igual le pusieron una inyección para inducir el parto, pero terminamos haciéndole la cesárea. ¿Cómo se sintieron al saber que iban a nacer? A toda la familia muy contentos porque eras el primer hijo de la hermana mayor de la familia Rentería Chiriboga. ¿Cómo estaba el día que yo nací? Estaba nublado, haciendo sol, En Loja frío. hacía mucho frío el día en que naciste. Y lo recuerdo porque desde horas de la madrugada que la mamá empezó ya con los dolores, todos estábamos pendientes de eso y estuvimos con ella todo el día. ¿Cómo fue el camino al hospital? A ver, desde la mañanita comenzaron los dolores y tu mamá quería tener parto normal porque la recuperación es mucho más rápida y ella no quería dejar de trabajar por mucho tiempo. Entonces, desde las 6 de la mañana más o menos, ella tenía dolores y estábamos esperando para más o menos que ya el doctor nos diga que fuéramos a la clínica. Llegamos más o menos a las 9 de la mañana, todo el día la tuvieron monitorizada para ver cómo iba el tema de la dilatación, pero como la mamá ya tenía algunos añitos de edad, dijo el doctor que ya no podía dar parto normal y tocó en horas de la noche, más o menos desde las 8 por ahí, la metieron a cirugía para hacerle cesárea. ¿Quién fue la primera persona en cargarme? Yo, yo te cargué porque yo entré con la cirugía a la cirugía de la mamá para grabar todo el parto y poder acompañarla. Yo fui la primera que te cargó de toda la familia. ¿Recuerdas la hora de mi nacimiento? Más o menos las 8:40 de la noche por ahí. Luego de haberles hecho las preguntas a mi papá y a mi tía, le hago a mi tía porque mi mamá falleció. La primera pregunta que les hice, ¿cómo se sintieron al saber que iban a ser? Mi papá me respondió muy contento porque iba a ser el primer hijo. Y mi tía me supo responder que muy felices porque iba a ser el primer hijo de la hermana mayor. Aquí nos podemos dar cuenta que los dos tuvieron una respuesta muy similar, que es que las dos muy felices. Las dos personas estuvieron muy felices. La segunda pregunta es, ¿cómo estaba el día que nací? Llovía, soleado, nublado, despejado, está haciendo frío, estaba haciendo calor. Me supieron responder mi tía que estaba haciendo frío y mi papá que estaba un día normal. Esto puede ser un factor puede ser que mi tía es del oriente y por eso en Loja, que cierra, le podía causar un poco de frío. Aquí tenemos dos respuestas diferentes, distintas, porque una es un día normal que respondió mi papá y mi tía me dijo un día con frío. La tercera pregunta que les hice, ¿quiénes fueron los primeros en conocerme? Mi tía me supo responder que fue ella porque entró al parto con mi mamá y mi mamá respectivamente. Mi papá me supo responder que fue mi mamá, él y los amigos de mamá y papá que estaban también presentes. Aquí tenemos dos respuestas diferentes, una la que dice que mi tía estuvo mi mamá,
O sea, las primeras personas en conocerme fue mi tía y mi mamá que estaban ahí. Y mi papá me supo responder que fue él, mi mamá y los amigos y los parientes. La cuarta pregunta dice, ¿cómo fue el camino al hospital? Los dos me supieron responder de una forma muy similar, en la que me dijeron que fue muy dolorosa, ya que mi mamá tenía dolores desde la mañana, desde las 6 7 de la mañana, y fue muy doloroso todo el proceso, se puede decir, porque mi mamá quería tener parto normal, pero por circunstancias del tiempo, no sé, se aplazó hasta la noche y tuvieron que hacerle cesárea. Y como última pregunta que les realicé fue si recuerdan la hora de mi nacimiento. Mi papá me supo manifestar que la hora de mi nacimiento fue entre las 6:30 y cuarto para las 7. Y mi tía me supo manifestar que fue entre las 8:40, 8:30, la hora exacta de mi nacimiento. Son dos respuestas muy diferentes,